Este programa es traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Demus Natural Medicine. Salón Cantón. Buen provecho. Bienvenidos a La Verdad con Karines Moncada, este programa donde ponemos a América primero, donde se defiende la libertad y combatimos sin miedo las dictaduras que amenazan nuestra seguridad y nuestra prosperidad. El día de hoy vamos a hablar de Venezuela, esa nación bendecida con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero convertida en un narcoestado fallido por el régimen socialista de Nicolás Maduro. Un dictador que lleva 12 años robando elecciones, reprimiendo a su pueblo y, por supuesto, exportando miseria, drogas, inmigración ilegal que termina golpeando directamente la frontera y las calles de esta nación de los Estados Unidos. Hasta la fecha, diciembre del 2025, la relación entre Washington y Caracas está en su punto más caliente desde la era Trump. El presidente ha ordenado la mayor operación militar en el Caribe en décadas, Southern Spare, con más de una docena de buques de guerra y 15,000 efectivos oficialmente para combatir el narcotráfico del Cartel de los Soles, que según inteligencia estadounidense está dirigido por el propio Nicolás Maduro y su cúpula. Pero todos sabemos que esto va mucho más allá de la droga. Es un operativo de cambio de régimen en toda regla, diseñada para terminar con la última gran dictadura socialista de este hemisferio y restaurar la democracia junto a la oposición legítima liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Maduro está más solo que nunca. En una sola semana perdió a Honduras y a San Vicente y las Granadinas, dos aliados que cayeron en elecciones recientes ante gobiernos de centro-derecha, que ya cortaron relaciones con Caracas. Cuba y Nicaragua apenas respiran. Brasil se alejó. Colombia mantiene distancia y hasta Argentina dio la espalda tras reconocer el fraude monumental de julio del 2024. Trump le ofreció en una llamada directa amnistía y exilio. Maduro la rechaza y ahora enfrenta la amenaza real de una intervención. Esto es puro America First, cero tolerancia con dictaduras que generan caos en nuestro patio trasero, inundan nuestras ciudades de fentanilo y obligan a millones de venezolanos a huir hacia el norte o cualquier parte del mundo. No podemos seguir permitiendo que un tirano use el petróleo que debería ser nuestro aliado estratégico para financiar el terrorismo y el narcotráfico. ¿Se viene el jaque mate final o Maduro logrará ganar tiempo con su habitual victimismo antiimperialista? Bueno, para responderlo desde el terreno y con la pasión de quien vive esta pesadilla día a día, hoy tenemos acá en el programa a El Gocho, un analista político venezolano reconocido, voz dura de la oposición y uno de los que más sabe de lo que se está cocinando dentro y fuera del país. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una noche más, por estar en sintonía. Y sí, efectivamente, Venezuela es el tema. Antes de comenzar con nuestro invitado, que ya lo están viendo allí en pantalla, recuérdate de darle like, de comentar. Eso es muy importante para que el canal y para que el episodio crezca. Comparte el episodio y sobre todo suscríbete al canal Karines Moncada y prende esas notificaciones. Y bueno, tenemos a mi querido amigo El Gocho esperando aquí como siempre, sin filtros. Muy buenas noches, mi querido amigo, ¿cómo estás?
Doña Carinés, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Un saludo a su distinguida audiencia. Y bueno, insisto, esta semana Venezuela tiene un papel preponderante, además de otras cosas, pero pinta bien. Así es, así es. Yo creo que pinta bien. Yo creo que comemos dulce de lechosa estas Navidades con un sabor diferente. Bueno, quizás lo que hay que observar es cuál ha sido el accionar del gobierno de la administración del presidente Donald John Trump, Ujú. porque es gracias a la visión y a la definición de estos bandidos como enemigos, terroristas, narcotraficantes, asesinos de americanos, que logramos estar en este umbral de la cercanía del cambio. Y eso tal vez mucha gente en Venezuela les da urticaria o Aquí parece que también, fueran Gocho, ¿ok? a ron. Aquí también. Y nos están viendo y tienen urticaria. Solamente están entre qué bueno que estamos en el fin de esta pesadilla, pero al día siguiente, ¿cómo vamos a hacer para reaccionar sin tener que darle las gracias al catire? No se preocupe, que el problema no es solo darle las gracias, sino que esa cuenta hay que pagarla. Porque eso era antes, que los americanos llegaban y se metían en un sitio, invertían 2 trillones de dólares. No, 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 no. La jugada en Venezuela hay que pagarla. Ahora, ¿qué es lo interesante cuando los gringos cobran? Lo interesante es que cuando los gringos cobran hay pleno empleo, hay avance, hay tecnología. Y si no, pregúntele a la Venezuela desde 1908 en adelante, cuando Juan Vicente Gómez se plantea el gran negocio con Rockefeller y todos los que Rockefeller trajo, y nos hicimos ricos y llegamos a ser el país más próspero de Hispanoamérica y llegamos a recibir la mayor inversión en país tercermundista alguno en el siglo pasado. Esa es la verdad. Entonces, ¿pero qué pasa? Que ahora el nuevo gobierno lo que no puede hacer es darle una patada por el orto, como hizo Carlos Andrés, que despreciado la inversión americana, expropiaron las corporaciones del acero, del aluminio y del petróleo, y mire dónde llegamos, destruimos el país. Entonces créame que Trump va a cobrar y va a cobrar bien y va a dejar bien amarrado el negocio y no le va a aceptar a unos indígenas venezolanos que le hagan el desprecio que le hicimos nosotros a los americanos desde que Caldera, desde primero Betancourt acaba con la entrega de concesiones y después Caldera agarra y estatiza el gas y después Pérez estatiza el hierro, el aluminio y el petróleo. Pero todo ese desprecio lo estamos pagando hoy con la desgracia que es Venezuela, y por eso es muy importante, no solo que el Catire nos eche una mano, sino que deje amarrado bien el juego. Le copio. Eso es muy importante. Estamos, Gocho, en la víspera de la clásica receta de guerra americana donde utilizan un evento relevante como distracción del enemigo y allí cuando menos nos los esperamos o cuando menos se lo espera la dictadura, la narcodictadura, atacar de manera contundente. Los americanos se han definido a lo largo de su historia por una operación que se llama la decepción imitativa o engaño. Esa es la palabra de manual. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Bueno, hay muchos casos del engaño. Quizás uno de los más importantes es cuando Washington avanza por el Delaware en la noche de Navidad, le llega de sorpresa a los casacas rojas de los ingleses, los masacra y eso voltea el santo. Nadie esperaba que en la Navidad fuera a atacar Washington. Esa es una. Sí. Y así por el estilo a lo largo de la historia de las guerras americanas han sido así. Otro caso muy importante fue cuando Panamá. no, espérese, vamos más atrás. Hay otro gran engaño que es el desembarco de Normandía. También. Hay que recordar que Sí. Churchill y Eisenhower se montan en una operación para decir que iban a avanzar por el paso de Calais y para eso preparan el tercer ejército de Patton. Y Hitler estaba esperando el tercer ejército de Patton
en Calais. Resulta que el ejército de Patton no existía porque Patton estaba castigado y era un montón de tanques y camiones de hule inflados. Eso era el ejército de Patton y el verdadero desembarco fue por Normandía. Cuando Hitler reaccionó al engaño, resulta que ya había metido 9 horas de Guariney por Normandía y no pudieron parar la cabeza en playa. Y después viene la jugada de Panamá. La jugada de Panamá es muy sencilla. Todo el mundo recuerda el ataque y que se soplaron a Noriega en Panamá. Todo el mundo se acuerda de que se cayó el muro de Berlín, pero nadie se acuerda de que el evento fue el mismo día. Porque mientras todo el mundo estaba pegando gritos, ¡ay, qué chévere! Imagine all the people, se cayó el muro de Berlín. Resulta que, paralelo a eso, le estaban agarrando Panamá con 20,000 hombres y se le acabó el encanto al hombre del machete aquel. Entonces, eso fue otro engaño. Y así como ese, hubo otro engaño enorme, que fue la batalla del Bulge en las Ardenas, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes se tiran un blitzkrieg, es una barrida, y tenían acorralado a la 101 División Aerotransportada en Bastogne, y resulta que Patton se había preparado desde un mes antes para el ataque. Cuando los generales de Eisenhower y de Churchill preguntan cómo vamos a hacer para salvar a estos tipos, todo el mundo decía que tardaban 3 o 4 semanas. Y llegó Patton y dijo, en 48 horas le muevo 2 divisiones y defiendo a los muchachos. Eso fue otro engaño. Entonces, los americanos, por más que sea el ejército más grande del mundo, son unos artistas haciendo la guerra. Y eso pasa por el engaño. Vamos a ver cómo funciona la novela venezolana, si será parte de un engaño para escribir los libros de historia. Sí, señor. ¿Qué te ha parecido la movilización en las últimas horas? Movilizaciones en Puerto Rico, más tropas, o sea, los vuelos, todos los ejercicios, ¿no?, que se están realizando. Me imagino que eso, de cierta manera, pueden ser dos cosas. O la dictadura dice, lo están haciendo como un bluff, o sea, lo están haciendo como para meternos miedo, no va a pasar absolutamente nada, o deben estar con los pañales puestos. Yo decía el fin de semana que el gran negocio en Venezuela es llevar 2 contenedores del Operán y 4 contenedores de Securezza, de modes y de pañales desechables, porque están volando en los anaqueles. Porque no vaya a creer, una cosa es ver la película de lejos y otra cosa es teniéndole rezongando en el pescuezo al Pentágono de Pete Hegseth y Dan Kane, que ese par de sujetos cortan el agua al machete. Pero además hay otra cosa, que es que uno observa que la gente no va al detalle. Fíjese este pedacito. ¿Quién es la primera fuerza que destacaron para el caso venezolano? Fue la Marine Expeditionary Unit, que está montada en el Iwo Jima y los otros barcos. Ajá, pero ¿quién destacó la unidad de Marines? ¿Quién estaba preparado para el asalto en Venezuela? El comandante de Marine Corps. El comandante del Marine Corps es un señor de apellido Bradley. Resulta que ese señor era oficial en Venezuela en el año 2000, destacado en la misión militar venezolana en la Comandancia General de la Armada, allá en San Bernardino. Este señor los conoció a todos. Le hizo la segunda para sacarle la visa a más de uno. Pero además que durante sus 2 años de estadía en Venezuela, aprendió lo que había que aprender de la realidad venezolana cuando todavía había operatividad. Ahora imagínate, después de 25 años y el deterioro de las fuerzas, ¿quién puede tener la mejor apreciación de la jugada venezolana? El mismísimo comandante del Marine Corps. Pero es que ahí no se quedó la jugada. Es que esta semana se observó cómo ya mandaron a sobrevolar el Golfo de Venezuela a un F-18 de las aeronaves embarcadas en el portaaviones
el Gerald Ford. Ujú. O sea, que esa gente salió de San Tomás y más tardaron en ocupar estación y mandar un vuelo a darle una vuelta a estos bichitos. Pero es que también mandaron aeronaves de guerra electrónica para ver cuáles radares estaban encendidos, para ver si habían radares de traqueo de las piezas de misiles, para tratar de hacer algo. ¿Y cuál fue la información de retorno? No sé, porque yo, yo trato de adivinar cuando juego caballos en el hipódromo aquí de Del Rey, pero hasta ahí no llego. Pero de que es muy divertido la información que están recogiendo, es espectacular la forma en que los llevan arriados. Y sobre todo porque la triste verdad venezolana es que las fuerzas hambriadas no quedaron sino para ser un arma de tortura y sometimiento de ciudadanos desarmados. Pero cuando se les para un John Smith de 1,80 con 50 kilos de pertrecho en la costilla, ay papá, ahí es donde tienen que pedir el Securezza y el Loperani. Le copio. Ahí en ese momento ni los torturadores del helicoide van a quedar sin la necesidad de un pañal. Em, en caso de darse el tan esperado momento, Gocho, basado en tu amplio conocimiento de lo que es el tema militar, de lo que es el tema logístico, ¿cómo se daría una posible operación de este estilo? ¿Cómo la ves tú? Yo sigo insistiendo en que veo algo quirúrgico. Donald Trump está dejando un legacy de paz, ¿no? De 8 guerras terminadas. Está buscando la 9ª y no sabemos si es Venezuela o es Ucrania. Pero yo dudo que sea algo más violento que algo quirúrgico. Pero tú, en cuanto al conocimiento de lo que es Venezuela, de las entradas y todo lo demás, ¿cómo ves esta operación? No, yo no soy tan optimista. Esa operación quirúrgica es el deseo de una cantidad de individuos que discúlpenme el francés, Adelante. que se hacen pajas mentales. Eso no es así. El señor Pidgeche dijo, primero, lo cambiaron de Departamento de Defensa a Departamento de De Guerra. guerra. Segundo, nosotros en el momento en que tengamos que actuar, lo vamos a hacer de forma rauda, resoluta y vamos a jugar a ganar. Y al que le apuntemos el fusil le vamos a dar hasta acabarlo. Eso es lo que ha dicho Pidgeche, no lo digo yo. Punto 1. Punto 2. Mire, si fuera quirúrgico, ¿cuál es la necesidad de mover una brigada de Marines? Una brigada de la 82 División Aerotransportada, 2.500 tropas, que es el equivalente a un regimiento aumentado que se trajeron de Rumania, 600 operadores especiales entre Deltas y SEALs, y además esta semana se trajeron una brigada de la 101 División Aerotransportada, de esa misma división que quedó en Bastón cuando Patton lo fue a rescatar. ¿Ok? Pero además de eso, quizás también estén moviendo a los Army Rangers. Es decir, solo en tropa de tierra, yo no estoy hablando de los marineros embarcados, solo en tropa de tierra hay más de 15,000 combatientes. ¿Usted cree que eso lo sacaron para una operación quirúrgica? Sí, quirúrgica. Hicieron Eso se llama hicieron unas una pruebas en las operación últimas de horas y habían cataratas 7,000 con nada más. motosierra. ¿Aló? Había una operación en estos días, un ejercicio que hicieron ellos en Puerto Rico y nada más allí sacaron 7,000. Bueno, por eso. Entonces, ¿usted cree que esa gente va a sacar a pasear la bandera? No, 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 no. Porque es que además el señor Trump, primero, necesita probar en combate sus tropas. Segundo, necesita darle una cachetada a los comunistas. Ah, que los comunistas que van a llevar del chispero son venezolanos. Triste por los paisanos y los familiares que aparezcan en la lista de cadáveres. Pero esa es una triste realidad. El que se acuesta con muchachos amanece chorreado y el que se junta con comunistas merece que lo pelen, así sean paisanos. Pero no solo eso, sino que las declaraciones de la carta del Pollo Carvajal,
que después de 67 años es la primera vez que un actor en primera fila dice: yo fui testigo de que hay una guerra de Venezuela y Cuba contra los Estados Unidos, que las armas utilizadas es la infiltración de terroristas y el envío de droga para destruir la sociedad americana. ¿Y por qué digo eso? Porque yo era testigo, porque yo era parte del aparato. Yo era el pagador, yo era el que entregaba las armas, yo era el que respondía por los cargamentos de droga. O sea, no lo está diciendo cualquier bolsa, lo está diciendo un tipo que le empujaron 4 cadenas perpetuas. O sea, y que este hombre comprometa al régimen castrista cubano. Usted no ve que los cubanos no han dicho ni ñe del Pollo Carvajal. Pero es que además de eso, entonces ayer no, en estos días, comenzando la semana, aparece la carta de este pájaro Alcalá Cordones. Y Alcalá Cordones dice, casualmente, que él es testigo del uso de las máquinas de Smartmatic para robar elecciones y que los chavistas con los cubanos se robaron la elección del 2020. Ay, ¿qué cree usted? El Catinetrón se la va a pasar solamente con un ataque quirúrgico. No vale, le van a dar hasta con el tobo. Mire, cuando usted ve que los americanos dejaron ver el F-18 sobrevolando el Golfo de Venezuela, lo que no sabemos nosotros es cuántos F-35 volaron por encima de la Sierra de Perijá, cuántos volaron por el estado Apure, donde están el grueso de los laboratorios y depósitos de droga del ELN, cuántas aeronaves de los Lancer B-1 o cuántos B-2 han sobrevolado el sur de Venezuela, donde tanto está Sarte Malandro, cuántos de los Harrier AB-8B han sobrevolado las inmediaciones de Güiria. Es que son muchos aviones, son muchísimos dispositivos. La otra, ¿cuántos helicópteros furtivos de los operadores especiales de la 160 Regimiento de Caballería han sobrevolado Venezuela de noche que no nos enteramos? Porque hasta ahorita todo el mundo dice que la señora Machado se fue de Venezuela, pero lo que nadie dice es ¿quién por la sacó? dónde salió. ¿Entiendes? Todo el mundo sabe. ¿Y quién la sacó? Porque ella sola no salió. No, pues no. El problema es que hay gente que cree definitivamente que fue el señor Spocky, que es el jefe de máquinas del Enterprise, que pulsó el botón de teletransportación, desapareció a María Corina y la apareció en el Iwo Jima. No, así no es. Todavía no han llegado los americanos a eso, a la teletransportación. Pero de que con una unidad furtiva de operaciones especiales la sacaron de Venezuela y la ponen donde le dé la gana a los americanos, eso es otra realidad. ¿Y qué cree? Pueden hacer una operación furtiva para ella, que no es blanco, pero ¿cuántas ratas de este régimen de gusanos venezolanos son responsables por miles de vidas de americanos en 26 años? Y se van a ir lisos. Y la última, hay que recordar que Osama Bin Laden fue responsable directo como autor intelectual de unos 6.000 americanos desvividos. Y por 6.000 americanos, los americanos se gastaron $2 trillones, 2 guerras, mataron 2,5 millones de individuos entre Irak y Afganistán, y después de 10 años cazaron a la rata ese en Abbottabad en Pakistán. Por 5,000 vidas americanas. Y los chavistas, que son responsables de más de 200,000 americanos por sobredosis en 26 años mandando droga, ¿qué creen? ¿Que se van a salvar con una operación quirúrgica? Ahí los van a recoger a todos. Van a recoger al bigotón, a la desmueletada de su mujer, al mongólico de su hijo, a los sobrinos, a Alexaba. Todo ese poco de rata los tienen que recoger. No puede haber ningún tipo de misericordia, sobre todo cuando estos tipos mataron a Alfredito Díaz, el gobernador de Nueva Esparta. ¿Por qué? Porque el tipo lo que es un demócrata. Usted puede tener todas las críticas que quiera contra Alfredo, pero el carajo lo que quería era que hubiese democracia en Venezuela. Y lo recogieron y lo desvivieron. Ay, se van a ir lisos. No, yo creo que no.
Bueno, mis amores, y hago una breve pausa rápidamente en esta interesante conversación con el Gocho para hablarte de nuestros patrocinadores. Aquí seguimos creciendo, en la verdad, con Karines Moncada, gracias a Dios. Y esta semana quiero hablarles rápidamente de Lemus Natural Medicine. Ellos están ubicados en la ciudad de Coral Gables y siempre están listos para atenderte como tú te mereces, así como me atienden a mí. Cuando tú llegas, tú dices que vienes de parte de Karines Moncada y te van a atender como te mereces. Es una clínica de salud privada. Ellos se especializan en lo que es la medicina natural y son líderes de un exclusivo sistema de pruebas bioterrenos multidimensionales. Te toman la prueba del cabello, prueba de sangre, prueba de orina y vas a ver los resultados. Cada plan es personalizado, está diseñado para restablecer el equilibrio de forma natural. Utilizan, por supuesto, un cambio de nutrición, estilo de vida y terapias dirigidas. Y lo más importante es que es libre de drogas sintéticas y productos químicos. Así que llámalos de mi parte, no te vas a arrepentir. 305-223-7393. 305-223-7393. Incluso si estás desde otra parte del país o del mundo, te pueden atender vía Zoom, vía video, conference call, como lo quieras llamar. Tienes la oportunidad de una cita virtual. Y también quiero hablarte de nuestra abogada de accidentes, Hani Martínez Ward, porque en un mundo donde los accidentes lamentablemente son parte de la realidad cotidiana, pueden pasar en cualquier momento, pues tienes que tener representación legal. Y Hani Martínez Ward y su equipo están listos para ayudarte. 1-855-DOLOR55. Ese número no se te puede olvidar. Recuerda que tienes 14 días para hacer tu reclamo en el estado de la Florida. En Nueva York tienes hasta 30 días, pero en Miami, aquí en el sur de la Florida, en el estado de la Florida, solamente tienes 14 días. Tu estatus migratorio, en este caso, no te impide recibir compensación en caso de un accidente. Hani Martínez Ward es nuestra abogada de accidentes. Su compromiso con la excelencia los han convertido a ellos, a ella y a su familia y a todo su equipo en los líderes indiscutibles en materia de accidentes. Así que te invito a que la llames 1-855-DOLOR55. Llamas de mi parte y yo sé que un accidente de repente no ha ocurrido en este momento, pero ese teléfono tienes que tenerlo guardado para que en el momento, desafortunadamente, ojalá y eso no suceda, pero si ocurre un accidente, ya tú sabes a quién llamar. Hani Martínez Ward, Karines lo recomienda. Me acabas de acordar, hace semana y media, 2 semanas, acá hay una persona, un analista, uno de los analistas brillantes, gran amigo, que tenemos acá en el sur de la Florida. Y él siempre ha luchado en contra del comunismo, del socialismo. Y recibimos una muy triste noticia, una noticia que por supuesto ningún padre quiere escuchar y mucho menos él en su capacidad de analista y todo lo que él ha denunciado al inicio de droga, la llegada de droga a este país. Su hijo falleció a causa del fentanilo. Algo que nos ha tomado a todos por sorpresa. Es un gran amigo, analista, férreo enemigo de la izquierda, con un conocimiento muy amplio de lo que es el peligro de los chinos, de la incursión china en este país. Y de verdad que es algo que nos ha tomado no por sorpresa, pero bueno, cuando eso te toca tan cerca, tú dices, pensamos que el fentanilo está en Texas, en la frontera, que está en Canadá, que entra por el norte, que entra por el sur, pero nunca pensamos que nos puede llegar tan cerca como el sur de la Florida. Y esa es la realidad que muchas personas no están entendiendo de por qué Donald Trump está haciendo esto. O sea, el tema del fentanilo y de las muertes en los Estados Unidos es una realidad que puede tocar tu puerta cuando tú menos te lo imagines. Esto es una persona, un grown-up, esto no era un niño joven, adolescente, que tomó una mala decisión, una persona mayor. No me sé los pormenores, ni tampoco voy a hablar de eso porque eso es una cuestión muy privada, pero él, lo único que me ha dicho hasta el momento, porque aún tenemos que encontrarnos, me dijo, si antes yo estaba comprometido con destruir a estos carteles que nos meten la droga a este país, ahora, bueno, voy con todo. Por supuesto, está en su proceso
proceso de duelo, que eso es un proceso largo, yo no me lo quiero imaginar, pero el tema del fentanilo es un tema real y quizás la gente que nos está viendo piensa que esto es lejos, que es algo lejano. No, esto nos puede tocar la puerta a cualquiera de nosotros. Y aquí recuerdo yo durante la época de Biden, Gocho, que yo reportaba que en este país, ya en la época de Biden, 2-3 años en la presidencia, ya había entrado suficiente fentanilo para matarnos a todos los que venimos aquí, los que vivimos aquí en los Estados Unidos 2 y hasta 3 veces. Pero casualmente el problema es que los chinos quieren destruir la sociedad americana y por eso hacen todo lo posible porque los precursores del fentanilo lleguen. Pero también hay un montón de mexicanos comunistas que también odian la prosperidad de los Estados Unidos en vez de hacer crecer su nación. Fíjense que el gran fracaso del socialismo en México es que al día de hoy hay 30 millones de mexicanos que se vinieron para Estados Unidos. Entonces México es un fracaso. Venezuela es un fracaso porque despachamos 9 millones de desterrados, pero es que México despachó más de 30 solo a Estados Unidos. Pero en vez de echar para adelante su país, viven es con un reconcomio y un remordimiento y por eso colaboran con los chinos para mandar fentanilo. Pero es que además de eso, entonces observamos otros envidiosos, que son los narcos colombianos, Petro, la FARC, el ELN y todo este poco de grupos de guiñapos que no se bastaron con procesar la pasta de coca que venía de Bolivia, sino que decidieron sembrarla y procesarla ellos directamente. No se bastaron con traer heroína de Afganistán y de Birmania para despachar droga para Estados Unidos, sino que decidieron sembrar amapola también. Pero el problema en Colombia es la sinvergüenzura del liderazgo de Juan Manuel Santos, que a cuenta de recibir un premio Nobel de la Paz y de meterle por la garganta el acuerdo de paz de la FARC al pueblo colombiano, que fue rechazado en referendo, bueno, pero vea la cifra de la siembra de hoja de coca y de amapola y el procesamiento de los laboratorios de heroína y de coca. Esa es la Colombia de Santos. Y después Duque, bueno, Duque fue un tipo que trató de hacerlo bien, pero fue un blandito, chico, fue un mangañadas. Porque Duque tenía que haber fumigado con glifosato todo eso. Entonces puso al ejército a arrancar mata por mata. No, eso usted no tiene cuándo. Pero es que además hay otra cosa. Hay una cantidad de individuos que se quejan del glifosato, pero yo soy testigo y usuario del glifosato desde que me acuerde, porque toda mi familia que vive en las montañas del Táchira han sembrado papa, zanahoria, remolacha, ajo, todo lo que se siembra se le echa glifosato para la plaga. Y en el Táchira todo el mundo está enterito, yo tengo los 10 dedos de la mano. Entonces, pero el glifosato sí se puede utilizar para el cultivo de alimentos. No, pero no lo puedes echar donde hay siembra de droga porque eso es malo. Bueno, eso es culpa de Duque. Y ahora, por supuesto, después vino la rata de Petro y hoy hay que ver lo que se produce en Colombia. Más de 320,000 hectáreas de hoja de coca que da 4 cosechas al año. Cualquier cosita. Y por supuesto, entonces después caes en los envidiosos y retardatarios, trogloditas y ladrones chavistas que con la conducción de otro envidioso sarnoso que era Fidel, entonces decidieron inundar los Estados Unidos con droga desde Venezuela, aprovechando que era una república. Porque lo terrible de Venezuela no es que desde Venezuela se envíe droga, Colombia envía droga, pero desde Colombia envía droga a los bandidos. Pero es que en Venezuela quien controla y supervisa el envío de la droga es el Estado, es el gobierno, es el ejército, es la guardia, son los policías, son los ministros, son los diplomáticos, son la valía diplomática, son las cuentas de PDVSA para lavar el dinero, son los barcos que cargaban petróleo que también cargaban Nevazúcar. Eso es lo terrible que ha sido Venezuela. ¿Por qué? Por una manga de envidiosos que no fueron capaces de transformar Venezuela después de haber recibido más de $1 trillón formales, y lo que hicieron fue que se lo robaron para venir a comprar apartamentos en Brickell o comprar palacetes en París.
Para eso que quedaron estos envidiosos estúpidos, pues que los muelan y que no sea quirúrgico, que le den hasta con el tobo. Eso es lo que yo deseo, le copio. Em, ¿Tú ves a los cabecillas del cartel inmolándose y batiéndose a plomo limpio o los ves capitulando vestidos todos en bragas naranjas, cortesía de los Estados Unidos de Norteamérica? Yo creo que se les está acabando el tiempo para ponerse la braga. Yo creo que lo mejor que les puede pasar es colocarse la braga e irse a acompañar al Chapo a la máxima de Colorado y que le den chaqueta y que le den servicio odontológico y que le den servicio médico. Eso Ahí es lo les va a mejor que ir les muy puede bien, pasar. mal no les va a ir, eso se les garantizo. Eso es lo mejor que les puede pasar. Pero tampoco creo que se vayan a inmolar, porque cuando tengan identificado dónde está el sujeto, lo único que tienen que hacer es mandar desde un Reaper un respectivo misil Hellfire, ese que parece una moledora de carne, y más bien los veo como Soleimani, un poco de piezas de carne a las cuales le van a hacer la prueba de ADN. No los veo batiéndose en duelo, primero porque es una manada de cobardes y canallas, Pero y no es segundo, uno solo, son varios. no, son cientos, no son varios, son cientos de bichos, porque hay otra cosa, la gente cree que el enemigo a vencer en Venezuela es el bigotón, el bolsa de los ojitos azules, el gafo de padrino, un bicho que se llama Pedro Luis Martín y otros dos o tres bolsas que tienen precios sobre Son su cabeza. muchos No, 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 más. no, no, no. Son miles de sujetos que manejan alcabalas, que manejan radares, que manejan depósitos, que torturan a la gente, jueces, fiscales, alguaciles, furrieles, enfermeros. Es toda una cadena dentro del gobierno, los responsables, y además de eso, hay un montón de sujetos que viven de la dádiva que es el carnet de la patria, y sobre ese pago hay cientos de activistas que también controlan el trabajo de carretear droga, de carretear armas, de torturar gente, de echar paja. Por eso es que yo le digo que la batida es durísima, porque no son 4 gatos, son miles de individuos. Pero además, y la última, es que todo venezolano de bien que está en Venezuela tiene que tener identificado por lo menos a 10 sujetos en la cacha de su revólver, y llámese revólver, su teléfono, porque tienen que proveer las, las coordenadas. ¿Dónde vive el esbirro tal? ¿Qué carro carga? ¿A qué horas llega a la casa? ¿Dónde es la casa de la mosita? ¿Dónde es la casa del peluquero que se lo ajusta a todo ese poco de bichos bisexuales? Ese es el trabajo de los venezolanos de bien, identificar la lista de blanco, porque el problema no son 4 ratas que tienen precios sobre su cabeza, son miles de sujetos que han destruido la convivencia de los venezolanos, porque además, si no lo hacemos ahorita, cuando arranque el nuevo gobierno, esos van a ser las respectivas caspas. Ay, eso sí van a pedir derechos humanos. Pues no, hay que aprovechar que cuando venga la marabunda, los pelen, sencillo. Para eso hay 15,000 tropas Te que vayan a probar los garantizo, fusiles. te garantizo que los demócratas en este país van a pedir derechos humanos para todos estos criminales. Sí, sí, claro. Es muy probable que van a seguir en esa jugada, sobre todo porque lo que hay que recordar claramente es que los principales beneficiarios del negocio de los chavistas es el Partido Demócrata, porque salen las noticias claramente, y si no, hay que ver a la señora Emerald Robinson, quien dice claramente que el pintado de Chicago se robó la elección a la vieja Hilaria desde el año 2008. Es más, le robó la primaria en el 2007 y en el 2008 se le robó la elección al Bolsas de McCain con las maquinitas de Smartmatic. Esa es la realidad del registro. Ahí apareció la semana pasada que en Iowa tienen las pruebas de cómo se guisaron los votos para ese sujeto. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de que los chavistas sean unos artistas robando votos? Los demócratas. Pues por supuesto que los tipos van a pegar el grito al cielo. Y por eso es que están chillando como un camión de marrano en la baja de Tazón sin freno. Porque los tipos saben que se les acaba la mantequilla. Te copio.
Em, ¿Tú crees que que hayan venezolanos en las próximas elecciones aquí en los Estados Unidos que voten por los demócratas? Decía, creo que Albert Einstein, que hay dos cosas que son inmedibles: el universo y la estupidez humana, que es mucho más grande que lo infinito del universo. Así que no crea, hay el paisano que es imbécil para tirar para el techo, mucho pajú, suelto por todas partes. Y por supuesto que hay muchos paisanos que se han portado mal, pero que lograron pasar el umbral de tener papeles y van a votar demócrata. Como también hay que recordar que hay muchos periodistas que se lo diga hablando de la tragedia del chavismo en Venezuela, pero en Estados Unidos, ay, se cortan las venas Por hablando y Biden. echándole paz al catire. Por Biden y por Kamala. Y por Kamala, y por Hakeem Jeffries, y por Chucky Schumer, y por el bicho de Gavin Newsom, y cuanto bicho de uña aparece por ahí, ay, ahí salen a votar y votaron por Daniela Levin. Lo importante es que esta semana es la elección de la alcaldía de Miami y esperamos que hayan buenos resultados para los conservadores. Lemus Natural Medicine. Con Karina Esmucada nos hemos trasladado a Lemus Natural Medicine. Estoy aquí con mi querido doctor Michael Lemus y estoy en uno de mis lugares favoritos aquí del consultorio. ¿Por qué? Porque aquí literalmente estamos viendo las células en vivo y usted lo puede ver. Usted va a ver su cuerpo adentro, cómo están esas células. Están saludables, están respirando, tienen oxigenación y todo eso está relacionado, doctor, con el cansancio, la fatiga, el estrés. El estrés afecta a las células y aquí lo pueden ver en vivo, doctor, con una gotita de sangre. Cierto, aquí por ejemplo, este ejemplo que se está poniendo, pues está falta de oxígeno. Estos en conjunto son las causas de la fatiga. Lo que hay que arreglar es esto, no ponerle B12 ni tomar no sé qué cosa. Hay que reparar esto y cómo con los laboratorios vamos a investigar qué necesita, cuáles son las vitaminas, minerales, aminoácidos, cómo es la comida que debe realizar o ejercicio de respiración para que las células vuelvan a estar en óptimas condiciones. Cuando escuchamos del estrés oxidativo, tiene que ver con esto. Dentro del estrés oxidativo, que es como una mancha blanca, ahí flotan las células cancerosas, entonces podemos verlas. Y ahí sabemos que viene en camino un problema más serio. Eso es muy importante. En Lemus Natural Medicine, su tratamiento, señores, es personalizado. La medicina tradicional te comienza a dar pastillas, pastillas, y cuando llegas a la tercera edad estás repleto de pastillas dañando tu hígado. En Lemus Natural Medicine ven la causa original, cómo está tu célula, cómo está tu cuerpo. Preferimos que el paciente llame para empezar a documentar el estado de salud que tiene para luego darle una cita personalizada el día que venga. Esto definitivamente, amigos, no lo van a encontrar. Cocho, ¿qué opinas sobre estas declaraciones en los últimos días, horas, de que Delcy Rodríguez pudiera ser una figura de transición? Yo, por mi parte, conociendo al Catire, te digo que eso es impensable, eso sería uno de los grandes errores. Yo creo que esa no es ni siquiera una opción. Pero, de todas maneras, a pesar de que son medios izquierdistas del mainstream media en este país que están diciendo esto, pues hay que hablar del tema. Dentro de una de las dos cartas de estos hombres, de estos nuevos premios de la literatura de la Academia Inglesa, el Pollo Carvajal y Sir Cliver Alcalá, el Pollo Carvajal y Cliver, pues en una de esas dos cartas se dice que Delcy es como el cerebro real, ¿no? de todo este cartel de los soles. ¿Cómo ves esas declaraciones? ¿Es para desviar la atención a lo que realmente está pasando o hay algo de cierto allí? A ver, ¿quién dirige el juego? Esa es la primera pregunta.
¿Quién dirige el juego venezolano? Lo dirigen desde Cuba. Y los cubanos, para mantener el poder que significa tener el régimen en Venezuela, que a pesar de que ha destruido el país, le sigue mandando petróleo y le sigue poniendo plata y le sigue despachando droga, harán lo que sea para mantenerse en el poder. ¿Ok? Para nadie es un secreto que quizás el sujeto que tenía que haber heredado al Sambo era Diosdado, pero hereda el Bigotón porque era la ficha del régimen cubano. Es probable que en el mundo militar hubiesen otros individuos, pero ¿quién era la ficha de los cubanos y los rusos? Padrino. Y por eso, desde el año 2013, vemos que Padrino y Maduro son las dos fichas que se repiten en todas las quinielas históricas, porque el que manda es Cuba. Tercero, si Cuba necesita mantenerse en el poder, ellos van a negociar lo que sea y están moviendo todas sus terminales. Entonces vimos que se publicó en el New York Times esta semana un escrito que costó más de $350,000 pagado por el sargento aquel que manda asfalto, y ahí lo que quieren vender es que esta doncella es un protervo de la democracia y de la decencia, semejante rata resentida. Pero esa es la jugada cubana. Ellos si tienen que revivir a la Madre Teresa de Calcuta para ellos mantenerse en el poder y seguir manejando Venezuela, harán lo que sea. Y esta es una jugada. Pero otra, también veíamos que publicaba Emerald Robinson esta semana diciendo que este pajarraco Rick Grenell, que es un actor de los globalistas y de los Rhinos, estuvo en Caracas la semana pasada. Y casualmente, después de que el tipo visita Caracas, es que aparece la carta vendiendo a la bruja Elsie, a la huérfana. Vendiéndola Entonces, como una carta de negociación. No, pero eso es una jugada de los demócratas y los rinos. Y por supuesto, de los castristas cubanos. Ahí está jugando toda esa macolla. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, el catire tiene que escucharlos a todos. Porque como buen negociante, tú no te agarras en posiciones principistas, tú te agarras en la posición que le dé la mejor opción del mejor negocio a tu país. Y eso es lo que hace Trump. Por eso es que él dice que habla con el Bigotón, por eso es que él permite que Rick Grenell vaya a Venezuela, porque Rick Grenell no viajó a Venezuela de secreto para nosotros, pero por supuesto que Trump sabía. Claro. ¿Entiendes? O sea, ahí nadie se mueve en la foto, porque para llegar en un avión de los Estados Unidos a Venezuela es porque estaba autorizado. ¿Qué vino a negociar? No sé. ¿Cuál fue el mensaje? No sé. Pero la resulta del viaje es la carta a favor de esta bruja. Pero es que ahí no nos podemos quedar. También aparece que hace un mes estaba la rata de Zapatero negociando, tratando de empujar como un actor de la transición a esta rata que se llama Charcuesangre Rodríguez Torres. Y lo están vendiendo como otra persona que pudiese ser la transición. Ahora, ¿cuál es el problema de los venezolanos? Que los venezolanos, tristemente, y cuando digo los venezolanos, los que están en el juego político, porque los mortales normales, nosotros, uno ni huele ni hiede, pero los actores no terminan de entender cuál es el juego. En Venezuela mucha gente está jugando ludo con un solo dado y resulta que el catire está jugando ajedrez a 4 pisos. Entonces no saben cuál es el tablero donde se juega, ni saben cómo se juega, cómo es la estrategia del juego, y no la ven. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Que mientras los chavistas mueven lo que sea para Delcy, mueven lo que sea para Rodríguez Torres, los cubanos hacen lo que sea para voltear el deseo de los demócratas en el Congreso para trancar al catire. Entonces, el grupo de la señora Machado hace un enorme esfuerzo por cuadrarse con el catire, pero todo el grupo que la acompaña son una sarta de bolsas que lo detestan, que se vomitan cuando tienen que, es más, no dicen la palabra Trump. Los tipos hacen cualquier tipo de maroma, saltan regorgallas, triple salto mortal de para atrás,
pero no le reconocen nada a Trump. Entonces, ¿qué pasa? Qué desgracia. Ahora imagínese que usted es Trump. Está negociando un problema con estos narcos. Su objetivo es parar el envío de droga para Estados Unidos y de alguna forma cambiar el juego en Venezuela. La gran pregunta es, ¿acaso es que Trump está comprado y tiene escrito sobre piedra que la decisión es la señora Machado? Para mí es ella. Yo quisiera que fuera ella, pero ahora parece Trump. Trump le responde a 350 millones de americanos. La señora Machado tiene que responderle a 30, pero Trump le tiene que responder a 350, de los cuales 77 votaron por él. Exactamente. Así que si la señora y su equipo no cogen el paso, el Catire puede designar a Al-Shara. Y yo lo decía en estos días, ¿cómo es eso de Al-Shara? Fácil. Nosotros vimos que esta semana se cumplió un año de la fuga de Bashar al-Assad de Siria. ¿Y quién asumió el mandato en Siria? Un terrorista llamado Al-Yolani. Pero ahora, como se hizo presidente, se cambió el nombre, se quitó la batola, y se puso flus, se afeitó, dejó de andar en pantuflas y ahora carga zapaticos cerrados, se echa perfume, usa desodorante y se llama el presidente Al-Shara. Y lo reconoció Trump. ¿Y qué dijo el planeta? Bueno, papá, hay contigo. que reconocerlo. Bueno, y eso puede pasar en Venezuela. Si nosotros no le cuadramos el juego bien cuadrado al Catire, el Catire puede decidir por el que le dé la perra gana, porque él está resolviendo el problema de su país, no el nuestro. Eso es importante observarlo. Le copio. Rápidamente, Gocho. Esta semana tuvimos a un expreso político, José Daniel Ferrer, expreso cubano, numerosas veces preso, torturado, hasta más no poder, en fin, las historias son infinitas. Pero una de las preguntas que le hice yo, le dije, estamos mal nosotros acá, desde este lado del charco, desde este lado en el aire acondicionado de Miami, porque siempre esa es la crítica que se nos hacen, pedir que la gente salga. Y con el tema de Venezuela yo siempre he dicho, la gente afuera en las calles, todo el mundo al unísono, eso pone a temblar a la dictadura. Pero en Cuba siempre tendemos a tener un poco más de cuidado porque la situación son 60 años, la represión es una cosa espantosa. La vez pasada, cuando el 11 de julio, más de 1,000 presos. Y sin embargo, José Daniel Ferrer me dijo, no está mal que pidas que la gente salga a la calle a protestar. Entonces ahora te hago esta pregunta a ti como venezolano que somos. ¿Está mal, no estaría bien que en este momento de efervescencia el pueblo venezolano saliera a decirle a Donald Trump, hey, estamos esperándote? Porque yo me comunico con la gente en Venezuela, hablo con la gente en Venezuela y todo el mundo está esperando a que le hagan el favor, incluso criticando a Trump porque no se ha apurado. O sea, no debería el pueblo venezolano también salir en el mundo entero, no solamente en Venezuela, pero en el mundo entero a decir, hey, estamos esperando, por favor, somos los más agradecidos porque hagas algo al respecto? ¿No debería ser eso como un detonante a que esta administración quizás tome los pasos un poco más rápido? Mire, en vez de estar criticando. Hay gente que cree que el terror en Cuba es muy importante, pero el terror en Cuba no es más importante que el terror en Venezuela, porque en Cuba aplican una formulita, pero no la fórmula venezolana. En venezolana, la fórmula venezolana es infinitamente más perversa, más sucia y más dañina, porque los esbirros en Cuba viven igual que el pueblo. Se comerán un pedacito de galleta más, una papita más, un hierbo de puerco más, pero no tan mejor. En cambio, los esbirros en Venezuela, esos sí están viviendo como príncipes. Entonces, eso sí, cuando apretan durísimo. Pero además hay otra cosa, que es que la negligencia de permitir cómo se mueren venezolanos, y no hay estadística, por mala atención médica, eso es brutal. Entonces, yo no le voy a pedir a ningún venezolano que salga. Yo lo que sí quiero, o lo que yo sí recomiendo es, si usted es venezolano y usted tiene identificado en su celular la casa de un esbirro, agarre, puede hacer dos cosas. O pasa el archivo a un pendrive, se lo hace llegar a un familiar que esté en Cúcuta
y que esos familiares por vía colombiana lo publiquen en las redes y le manden la información al Comando Sur, a las 3 letras, al FBI, a la línea caliente. Publiquen todo eso, porque el problema no es protestar, el problema es que tú tienes que hacer que el agua les llegue al cuello. Porque mientras estos tipos negocian con el agua en los tobillos, hacen lo que les da la gana. Cuando el nivel del agua les sube hasta la nariz, ahí es cuando los tipos se ponen preocupados. Hay que subirles la apuesta. Y la apuesta no se soluciona con una protesta de calle. ¿Usted quiere protestar? Bueno, muy sencillo. Búsquese los videos en YouTube como hacían en Bahrein. Agarran 50 individuos, se visten de negro una noche, cada uno carga una botella Molotov y se va a un cuartel de policía y le lanzan 100 botellas de Molotov. Eso sí, porque si a los tipos no les duele en sangre, no le va a parar. Porque se aprobó. 26 años saliendo a protestar. Yo me ladillé de protestar en Venezuela. Yo llegué a un momento que dije, yo no salgo más. ¿Por qué? Porque si la salida no es para ver guindado de un poste 3 o 4 policías matraqueros o 2 soldados ratas o 4 colectivos, ¿voy a salir yo para qué? ¿Para que me jodan a mí? Eso No. eso es verdad. Entonces, yo creo que hay que cambiar la actitud. Y la actitud de los venezolanos es, si usted en un vecindario tiene identificado a 4 viejas ratas del club, a 2 bichos de la VH, el que te controla la venta de gas, vaya y lo quema. Y listo. Porque esa es la forma de demostrar que tú sí estás interesado. No estar como un espectador esperando a que te lleguen y te digan, mira, Julián, ya te liberé. No seas tú tan bolsas. Aquí cada quien la tiene que sudar. Y eso es lo que falta, le copio. Gocho, ya para cerrar, yo te digo que sí rotundamente, debería María Corina encontrarse, aprovechar esta salida en Oslo para recibir este premio, encontrarse, sentarse con Donald Trump, terminar de cuadrar este negocio una buena vez por todas. Debería no. Bien. Está obligada Exacto. a ir a sentársele allá en la Casa Blanca o en el salón secreto del sótano, pero tiene que ir a sentarse a ver cuál es el negocio político, cuál es el negocio petrolero, el negocio minero, cuál es el negocio que le está planteando ella a Trump, por el cual el catire se sopla a estos tipos y la va a designar a ella. Porque si no hace eso, Trump va a designar a su alshara del camino. Yo no sé quién va a ser, pero Trump gana. Y eso sí, el que vaya a asumir en Venezuela es porque está parado firme, saludando con las 2 manos y diciéndole, mande patroncito. Si no lo juega así, no te veo triunfando, Maigualida. Así de sencillo. En pocas palabras, sentarse a ofrecer. Esto es una negociación. Este hombre, refiriéndome al catire, a Donald Trump, nuestro presidente, es un tipo transaccional. Ofrecer, negociar, porque este es el jefe el rey del art of the deal, el arte de los negocios. Claro, porque es que el problema de Venezuela, para nosotros es un problema político, pero para Estados Unidos es un gasto. O sea, Trump, desde septiembre que empieza a mover ficha, llevan invertidos ¿cuántos? 600 millones de dólares o 1.000 millones de dólares contando la nómina y todo lo que significa mover a esa gente. Y no los va a cobrar. Y entonces le va a decir, mira, señora Machado, ahí te resolví el problema y anda y recibes el poder. ¿Qué es eso? ¿Quién te dijo eso? Aquí tiene usted que retratarse. Hay que pagar. Tiene que venir, ponérmelo en plata blanca, me lo tienes que escriturar, me tienes que firmar y me tienes que cumplir. Eso es lo que viene. Si no lo entendemos así, llegamos al año 2026 y no aprendimos nada. Pasamos por un proceso comunista, destruimos el país, nos van a salvar y no aprendimos nada. No nos merecemos recuperar la república con esa actitud de bolsas. Le copio. Yo creo que hay muchos que no han aprendido absolutamente nada, pero igual nuestro deseo y nuestro compromiso es que Venezuela se libere. Si ya después siguen cometiendo los mismos errores, entonces definitivamente no hay nada que hacer. Gocho, muchísimas gracias. Esto es una conversación que quedan muchas preguntas, pero a medida que se está moviendo la noticia y los próximos acontecimientos en los próximos días, pues iremos mirando a ver cómo
cómo gira el mundo alrededor de Venezuela y, por supuesto, del catire de Donald Trump. Gracias por tu tiempo, te quiero mucho y muchas bendiciones. Saludos, muchas gracias. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Demus Natural Medicine. Salón Cantón. Buen provecho.